Saludos hermanos y amigos. En esta ocasión quiero considerar con ustedes como tema de hoy el capítulo 12 de Deuteronomio. Vamos a utilizar hoy la versión Reina Valera restaurada para variar y con algunos comentarios que he tomado de diversas obras de comentarios bíblicos. Capítulo 12 de Deuteronomio, verso 1 dice: Estos son los estatutos y derechos que cuidarán de poner por obra en la tierra que Yahweh, el poderoso de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que ustedes vivan sobre la tierra. De manera que la primera sección de este capítulo 12 se enfoca en el santuario, en los ritos que se celebraban en el santuario, en las festividades, en las prácticas religiosas cananeas, en el castigo por la instigación a adorar otras deidades y en la santidad del duelo y en la dieta. Entonces, ese es un resumen así breve, ¿verdad?, de lo que trae el capítulo 12. Verso 2 dice: Destruirán enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredarán sirvieron a sus deidades, sobre los montes altos y sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Aquí se ordena entonces la destrucción de monumentos que recuerden al pueblo, ¿verdad?, la idolatría. El pueblo además debía ir a un lugar designado por el Todopoderoso para realizar allí o rendirle su culto, su adoración. Se prohíbe el consumo de la sangre más adelante en el capítulo, y que las cosas consagradas debían ser consumidas en el lugar santo. Luego vamos a explicar un poquito más sobre eso. Los levitas no debían ser olvidados, y se hace algunas advertencias contra la idolatría. Ahí menciona todo árbol frondoso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, las montañas, los cerros y los bosques eran en aquellos tiempos, muy especialmente en aquellos tiempos, lugares preferidos de las naciones para la adoración de sus ídolos, ¿verdad?, de las naciones paganas. Y eso se menciona en muchos pasajes de las Escrituras, Primera de Reyes 14:23, Isaías 57:5 y muchos otros. Por lo general, ese culto iba acompañado de inmoralidad disfrazada de religión. Y ahí tenemos una lección para nosotros, porque hoy día hay cierto punto de ese elemento en las religiones modernas, ¿sabes? Inmoralidad sexual. No solamente la inmoralidad abierta, sino inmoralidad, por ejemplo, en la conducta de muchas personas, conducta pública, y incluso en la vestimenta de muchas personas, ¿verdad? Se sugiere, por lo menos, ese elemento de la inmoralidad. Verso 3: Y derribarán sus altares, y quebrarán sus imágenes, y sus postes consumirán con fuego, y destruirán las esculturas de sus deidades, y extirparán el nombre de ellas de aquel lugar. Fíjense, derribarán sus altares. Esto era indispensable en aquel tiempo. ¿Por qué? Bueno, para desarraigar la idolatría que era tan rampante en aquellas naciones de Canaán, ¿verdad? Imagínense que los hermanos que ahora están diciendo que tenemos que obedecer, observar toda la Torá, ¿qué harían en este caso, hermanos? Ahí tenemos un problema, ¿verdad? El mandato es a derribar los altares paganos. No me diga que usted va a ir ahora, por ejemplo, a las iglesias católicas, a los templos católicos, a derribar allí las imágenes de San Antonio, San Pedro, San Martín, Santa María, y todas esas imágenes, que son altares, porque así lo proclaman ellos y veneran esas imágenes. ¿Estamos llamados nosotros entonces a ir y derribar esos lugares? No, hermanos, nada que ver. Este mandamiento no aplica a nosotros. ¿Por qué? Este mandamiento aplicaba a Israel solamente cuando entraran a la tierra prometida de Canaán. Era un asunto de desarraigar la idolatría totalmente de ese país, porque ese iba a ser el país de ellos, de Israel. ¿Ok? Eso no se da ahora en las naciones. Eso no aplica de ninguna manera a nosotros en las naciones. Y hago siempre esta advertencia porque es importante
¿verdad? Aclarar que lo que pretenden algunos hermanos mesiánicos de que tenemos que observar todo lo que diga la Torá es riesgoso, y puede ser incluso peligroso si usted lo toma literalmente, ¿verdad? Al pie de la letra. Ahí habla de sus estatuas. En la Biblia de Jerusalén traduce sus estelas. Esa palabra se refiere a una piedra sola. Cuando dice sus estelas, ¿verdad? Se refiere a una sola piedra. Era una piedra sola y era por lo general el objeto de la adoración pagana. Parece que se trataba más bien de una columna o una estela de piedra, de una imagen tallada. La Reina Valera, sin embargo, siempre traduce esa palabra como estatua, aunque la Biblia de Jerusalén la traduce como estela. Es básicamente lo mismo. Verso 14 dice, no harán así a Yahweh su poderoso. No harán así, eso quiere decir, no deben emplearse altares como esos, de imágenes, ¿verdad? No deben emplearse estelas, no deben emplearse columnas especiales, talladas a manera de santos o de lo que sea, ¿no? O de personas o de animales. ¿Okay? No deben utilizarse bosques, o sea, árboles en relación con la adoración. Por eso es peligrosa la costumbre de algunas iglesias de poner árboles dentro de lo que ellos llaman la iglesia, ¿verdad? De su templo. Eso se puede considerar columnas sagradas o bosques sagrados, ¿verdad? Como lo llama la Escritura. Sin embargo, ustedes saben que más tarde los hijos de Israel desobedecieron todo eso y por eso les vino castigo. Verso 5. Pero el lugar que Yahweh su poderoso escoja de todas sus tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscarán y allá irán. Ok, entonces, fíjense lo que dice, el lugar donde Yahweh pondría ¿qué cosa? Su nombre. Ok, para poner allí su nombre. Entonces el lugar verdadero de adoración verdadera tiene que de alguna manera tener el nombre de Yahweh. O sea, de alguna manera identificar ese lugar con el nombre de Yahweh, que es el creador del universo y es el rey de Israel. Eso es elemental. ¿Ok? En ese lugar no habitaría Yahweh literalmente. Eso es lo que está implicando ahí. Yahweh habita siempre en los cielos, pero ahí habitaría su nombre. Por eso es que algunos grupos restaurando o queriendo restaurar ese nombre sagrado del Padre, pues llaman a sus lugares congregación de Yahweh, asamblea de Yahweh o algo por el estilo, ¿verdad? Comunidad de Yahweh. Todas esas traducciones están bien para el hebreo original que se dice Kahal Yahweh. Eso tiene su importancia también. Fíjense que en Malaquías 4:2 dice, mas para ustedes los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Ok, qué lindo, aquí habla una bendición especial para los que respetan y temen su nombre, el nombre del Padre. Entonces, habla ahí de una habitación. Primero estaba el santuario en Silo, ¿verdad? O en Silo. Más tarde estuvo en el templo de Jerusalén, ¿ok? Y esos eran los lugares escogidos por ¿quién? Por el Padre Yahweh. En otros casos, esa frase puede referirse a la tierra de Israel en general, o puede referirse a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? En general. Y verso 6 dice, allí llevarán sus holocaustos y sus sacrificios y sus diezmos, note bien, y sus diezmos, y la ofrenda elevada de sus manos. La ofrenda elevada era una ofrenda que se tomaba y se alzaba así, frente al altar, y sus ofrendas voluntarias, y los primerizos o primicias de sus vacas y de sus ovejas. Ok. Lo del diezmo se menciona en el capítulo 14, versos 22 y 23, eso vendrá después. La ofrenda elevada se refiere a las primicias de los cereales, del vino, del aceite y de otros productos de la tierra que debían ser presentados por los adoradores en persona, y los elevaban así de manera simbólica como entregándoselos a Yahweh. Eso se le llama la ofrenda elevada. También se llama la ofrenda mecida, porque la mecían así, hacia arriba.
Así que, hermano, el adorador había trabajado con sus manos, esos productos, los había cosechado, etcétera, y los ofrecía ahora a Yahweh. Y por eso habla también de ofrendas voluntarias, porque el diezmo no es una ofrenda voluntaria, es una ofrenda mandada por la Torá para Israel, y eso ahorita vamos a, o en otra ocasión con más detalle, o con más tiempo vamos a presentar algunos otros detalles. Estas ofrendas eran ofrendas especiales, aparte de los diezmos, que se presentaban en cumplimiento de un voto, por ejemplo. Lo que llaman ofrendas votivas en algunas traducciones de la Biblia. Y eran ofrendas de gratitud, básicamente, se ofrecían en agradecimiento, ¿verdad?, por las bendiciones del Padre. Verso 7, y comerán allí delante de Yahweh su poderoso, y se alegrarán ustedes y sus familias en toda obra de sus manos en que Yahweh, tu poderoso, te haya bendecido. Hermanos, mire qué contraste, ¿verdad?, con la costumbre de hoy día. Aunque algunas iglesias sí lo hacen más o menos así como dice ahí. Pero la mayoría de las iglesias se prohíbe comer lo que ellos llaman en la iglesia o en el templo, ¿verdad? Entonces, aquí en la Torá lo que manda es lo contrario, que es allí donde se debe ir a presentar las ofrendas y comer, dice, y se alegrarán en toda la obra de sus manos. Aquí no menciona todavía comer, pero más adelante lo menciona. Bueno, sí, y dice, y comerán allí. Precisamente esa es la primera palabra del verso 7, y comerán allí delante de Yahweh. En otras palabras, hermanos, la adoración original en aquellos tiempos muy antiguos consistía en gran medida en una cena o una comida sacrificial, o sea que se sacrificaba un animal, en una comida, digamos, ritual, o en una comida de adoración, pero que a la vez era una fiesta, básicamente una pequeña fiesta, ¿verdad? Que el adorador participaba con su familia de esa comida, y con el levita, y con el extranjero, y con todos aquellos que ellos invitaran a esas comidas. Y eso se hacía desde los tiempos de Abraham, y quizá mucho antes, ¿verdad? Pero tenemos registros desde los tiempos de Abraham que la adoración verdadera, original, consistía no únicamente, pero sí principalmente, de una cena en honor a Yahweh primero y al pueblo, ¿verdad? La familia. Y era una cena que unificaba a la familia. Y hoy día ese concepto se ha perdido mucho. Sí sé de algunas iglesias que después del servicio se reúnen todos en un comedor aparte y allí almuerzan todos juntos. Eso está bien, eso es muy bonito. Y eso está muy cónsono con la adoración verdadera. Claro, había una diferencia. Los sacerdotes comían dentro del recinto del santuario. Allí podían comer. Eso está en Números 18:10. Pero el pueblo solamente comía cerca de la morada. O sea, fuera, pero frente a la morada. Por eso dice que comían delante de Yahweh. Como lo dice en Éxodo 18, 12 y 24. Y en Deuteronomio 27, 6 y 7 también habla de ese tema. Luego dice, se alegrarán. Así que, hermanos, alegrarse es parte de la adoración verdadera. Por eso, algunas iglesias cristianas he escuchado que condenan esa costumbre mesiánica de danzar, ¿verdad?, en los servicios, o como parte de un servicio de adoración a Yahweh. A mí no me parece apropiado condenar eso. Estas son expresiones de alegría también del pueblo, ¿verdad? Y ustedes saben que la expresión de alegría como parte de la adoración es un tema inagotable de las Escrituras. Levítico 23, Deuteronomio 16, Salmo 32, Salmo 97 y muchos más hablan de la alegría. Incluso en Sofonías 3, 14 al 17 dice que Elohim se alegra por causa de su pueblo. De manera que no la religión o como lo llaman generalmente, ¿verdad?, o la adoración, que es el nombre más correcto, no es cuestión de una melancolía, de unas actitudes místicas, de un misticismo así, arrobador. No, puede ser que eso sea parte en algún momento, ¿verdad?, especialmente en momentos de oración. Pero no, la adoración verdadera que presenta la Torah es una reunión, un servicio de alegría, de gozo, de festejar,
de comer, incluso de danzar, aunque aquí no lo menciona, pero en otras partes lo menciona. Y aclaro que la congregación de Yahweh, perdón, la asamblea de Yahweh, no acostumbra en casi ninguna parte practicar esto de las danzas, ¿verdad? Pero tampoco lo prohíbe, ni lo condena. Todo el que quiera hacerlo es libre de hacerlo. Bueno, verso 8, no harán con todo, no harán como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece. En otras palabras, durante esa travesía del desierto, de 40 años por el desierto, pues el pueblo lo hacía, esa cuestión de comer y adorar, lo hacían cada cual como le pareciera, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. Pero está diciendo que en el futuro no iba a ser así, sino que iba a ser en un solo lugar y de la manera que Yahweh manda. Verso 8, no harán como todo lo que nosotros hacemos aquí, ahora se refiere al desierto, a la travesía en el desierto. Cada uno lo que le parece. De hecho, muchas de las instrucciones de Moisés a Israel en el desierto, ¿verdad?, no podían llevarse a cabo plenamente. O sea, las instrucciones, muchos de los mandamientos que se dan en la Torah, no podían celebrarse o cumplirse plenamente hasta que se establecieran ellos en la tierra prometida, ¿verdad?, en Canaán. Quiere decir que la conciencia del hombre, hermano, no es suficiente para ser la norma de la conducta en Israel. Si todo se dejara a la conciencia, que esa es una de las tendencias modernas, no, según tu conciencia, no. Si todo se dejara a la conciencia de cada individuo, ¿verdad?, el decidir cómo son las cosas, cómo deben ser las cosas, cómo debe ser la adoración, etcétera, entonces tendríamos una confusión total en el mundo, porque todas las conciencias varían muchísimo, ¿verdad?, unas de otras. Ahora, verso 9 dice, porque hasta ahora no han entrado al reposo. En hebreo usa la palabra menujá aquí para reposo. Y a la heredad que les da Yahweh su poderoso. De hecho, esa palabra está relacionada con el nombre de Noé, ¿sabe? Porque usted sabe que Noé, el nombre que nosotros conocemos como Noé, en hebreo se dice Noach, Noach, y tiene la misma raíz de la palabra menujá, que significa reposo, descanso. Así que algunos traductores dicen que en este caso, por lo menos, es mejor la traducción lugar de descanso en lugar de reposo solamente, ¿verdad? O lugar de reposo en lugar de la palabra reposo solamente. Verso 10. Pero pasarán el Jordán y habitarán en la tierra que Yahweh su poderoso les hace heredar, y él les dará reposo de todos sus enemigos alrededor, y habitarán seguro. Muchos judíos, muchos comentadores judíos aplican este pasaje al reino de David, y o sea que se cumplió en el reino de David y en parte también en el reino de Salomón. Se cumplió esa promesa, ¿verdad?, de que Yahweh les daría reposo, y ciertamente Israel disfrutó de mucho reposo bajo el gobierno de David y también de Salomón. Pero ya sabemos la historia, eso terminó, ¿verdad? Verso 11, y al lugar que Yahweh su poderoso escoja para hacer habitar en él su nombre, allí llevarán todas las cosas que yo les mando, sus holocaustos y sus sacrificios, sus diezmos y las ofrendas elevadas de sus manos, todo lo escogido de sus votos que hayan prometido a Yahweh. Dice que allí llevarán al lugar que él escogió. ¿Y cuál fue ese lugar? ¿Será algún lugar en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe? No, el único lugar que Yahweh escogió para poner allí su nombre es Jerusalén. Eso está dicho en la Escritura muchas veces. Jerusalén en general, bueno, primero Israel en general, luego Jerusalén como ciudad en general, y luego el templo como lugar específico y único donde se podían y se pueden ofrecer sacrificios. Por eso, hermanos, se equivocan nuestros queridos hermanos que dicen que se puede comer cordero, el cordero de Pascua, mejor dicho, se puede comer en la fiesta de Pascua. Totalmente equivocado, queridos hermanos, porque ese sacrificio y cualquier otro sacrificio mandado por la Torá únicamente se podía hacer en el templo de Jerusalén.
al ser eliminado el templo en el año 70 de la era común, entonces ningún sacrificio de los que manda la Torá, ningún sacrificio se puede hacer, y menos el cordero de Pesaj. ¿Ok? Pero aquí está hablando de aquellos tiempos en que existía el templo. Dice que allí llevarán todas las cosas que yo les mando. Llevarán, o sea, que es algo que, no sé, esos sacrificios no se podían hacer en las casas, hermanos. Ahí es donde la Torá modifica la práctica original, ¿no? De sacrificar en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en tu casa, donde quiera. Cuando la Torá modificó eso, ahora solamente en el templo de Jerusalén se pueden ofrecer sacrificios, sea de lo que sea de diezmo, de ofrendas. Y esos sacrificios no eran sagrados porque hubiera algo inherente en ellos, ¿verdad? De santidad. No. Ese sistema de sacrificios se implantó como lecciones objetivas, como lecciones prácticas para el pueblo, para que, bueno, reconocieran, ¿verdad?, la grandeza del pecado y las consecuencias del pecado, que implica a la larga la muerte de un ser inocente. Porque esos sacrificios que eran animales inocentes, esos animales no habían pecado, ¿ok? Y se sacrificaban. Eso es un símbolo del ser humano, que es, bueno, primeramente del ser humano que sería quien merecería la muerte, y en segundo lugar del Mesías, Ben Yosef, del Mesías, hijo de las 10 tribus, ¿verdad? Que habría de morir por su pueblo. Siendo él inocente, habría de morir por su pueblo. Y todo eso y mucho más estaba implicado en este sistema de sacrificios. Verso 12. Y se alegrarán delante de Yahweh su poderoso, ustedes y sus hijos y sus hijas y sus siervos y sus siervas y el levita que está en sus poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con ustedes. Ustedes saben que la tribu de Leví había sido consagrada totalmente al servicio del templo y no tenían heredad, o sea, no tenían lugar propio, ¿verdad?, de herencia en la tierra de Israel, sino que estaban dispersos por todas las tribus, ¿verdad?, entre todas las tribus. Así que por eso a ellos se les encargó o se les dio los sacrificios, distintos sacrificios. Verso 13, guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que veas, en cualquier lugar. ¿Cuál es cualquier lugar? Tu casa, tu pueblo, no, un templo hermoso, como se acostumbra hoy día que se hacen esos templos fastuosos, aunque ellos le llaman iglesias, ¿verdad?, pero otros le llaman templos fastuosos, lujosísimos, preciosos templos. No podemos negar que son preciosos, una obra bellísima, pero eso no es lo que debe llamarnos la atención, ¿verdad? No debemos dejarnos seducir por la belleza de esos templos fastuosos y preciosos. Muchos de esos lugares en la antigüedad habían sido destinados a santuarios idolátricos. Y hoy día, aunque no es tanto así, hasta cierto punto también muchos de esos templos se constituyen en lugares idolátricos, hermanos, donde se adora imágenes en algunos casos, donde se adora personajes en otros casos. O sea, que se adora, por ejemplo, esos grandes evangelistas. Eso es prácticamente un culto, una adoración que se les tiene, ¿verdad? En algunos casos más específicos y más directos, como el caso de la religión esa de Mita, se adora directamente a la persona que está ahí al frente. Y lo dicen ellos, los adoradores, y le cantan a ese señor que está ahora en lugar de Mita. Y le oran a ese Señor y dan testimonios, los he escuchado, testimonios de todas las bendiciones que ese Señor que está allá al frente de ellos, ese pastor, que ellos lo identifican como como que ahora Mita habita en ese, y como Mita es Dios, según ellos, ahora Mita habita en el cuerpo de ese individuo, sería como algo así como una encarnación, más o menos, no exactamente, pero algo parecido. Y adoran a ese individuo. Entonces, eso es un lugar de idolatría, obviamente. Y qué pena que tantas personas, miles de personas, han sido engañados por ese sistema falso. Verso 14. Sino en el lugar que Yahweh escoja.
¿Y dónde sería que él habría de escoger eso? En una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Así que ese lugar no está en ninguno de nuestros países, hermanos. Está en una de las tribus de Israel. Y solamente allí. Y ese mandato se repite varias veces, ¿sabes? Los versos 5, el verso 6 y el verso 11 se repite. Ese mandato a manera de advertencia, ¿verdad? Para proteger a Israel del culto idolátrico. Así que el servicio que pudieran ofrecer el pueblo de Israel sería aceptable solamente en el lugar que Yahweh escogiera. Y tú dirías, pero ese lugar es ahora la asamblea de Yahweh, ¿verdad? No, no se equivoque. Ese lugar es la congregación de Yahweh, la iglesia de Dios. No se equivoque, hermanos. Por más bello que sea ese nombre y por más bíblico que sea el nombre de asamblea de Yahweh, ese no es el lugar para ofrecer sacrificios de animales, porque de eso que estamos hablando. Ofrendas y sacrificios de animales. Nada de eso. Mira el verso 15. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme al deseo de tu alma, según la bendición de Yahweh tu poderoso que Él te haya dado. El impuro y el puro la comerá, como la de corzo o de ciervo. O sea que está diciendo que cuando el sacrificio de un animal no tiene que ver con la adoración, con el culto, con el servicio de Yahweh, entonces se podía comer carne, ¿verdad? En tu casa, en tus poblaciones, en los lugares donde uno habita. Porque lo que se dijo antes se aplica a esos sacrificios que se hacían como servicio o culto o adoración a Yahweh, como es por ejemplo el de la Pascua, los holocaustos, etcétera. ¿Okay? Dice que podrán matar y comer carne, por lo tanto en Israel no había vegetarianismo. El otro día me preguntaron eso, ¿no? ¿Se puede ser vegetariano? Bueno, y mi respuesta es sí, se puede ser vegetariano, pero siempre que sea por cuestiones de salud, excelentísimo. Muy bueno. Muy buena práctica el vegetarianismo para efectos de la salud, pero no se puede enforzar eso como parte de la religión, como han hecho algunas iglesias en ocasiones, como que ponen eso como un fundamento de la fe, que usted para ser de esta iglesia tiene que ser vegetariano. No, eso no está mandado por la Torah, esos son mandamientos de hombres. Okay. Y esa comida que se refiere ahí a la que ya hemos hablado ya, generalmente era una comida ceremonial, la que se hacía en el templo. Entonces la que se hacía en las casas, no. no era algo ceremonial. Verso 16. Salvo que sangre no comerán, sobre la tierra la derramarán como agua. En otras palabras, pueden comer carne en su casa, en su pueblo, allá en su lugar. Pero cuídense de derramar la sangre, porque los sacrificios del templo claramente se especificaba que había que derramar la sangre y tirarla contra el altar. Pero entonces, ahora aquí dice que sí pueden comer los sacrificios que no sean, o sea, los animales que no sean animales dedicados al servicio del templo. Entonces pueden comer en su casa, pero cuídense de derramar su sangre. O sea que no se puede comer la sangre. ¿Y por qué habla de comer sangre? Cuando la sangre es un líquido. Pero la sangre es un líquido mientras está dentro del cuerpo. Una vez que sale del cuerpo, al poco tiempo ¿cómo se llama? Se solidifica, se pone sólida, por naturaleza, ¿no? Y por eso se habla de comer sangre, como se hace cuando las morcillas, por ejemplo, las morcillas, que cogen la tripa del cerdo, la rellenan de sangre del mismo cerdo, la cocinan y ya eso es sólido. Entonces ahí aplica el asunto, ¿no? De comer sangre. ¿Qué había que hacer con la sangre? Derramarla, sea para el sacrificio en el templo, como antes, o sea para comer en la casa de uno, ¿verdad? De manera regular. La sangre, hay que desangrar el animal y derramar la sangre. Verso 17. No podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas, ni tus votos que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Fíjense que
Eso es interesante. Dice que no podrás comer el diezmo de tu grano. Quiere decir que el diezmo, en la instrucción de la Torah, y lo vamos a ver más adelante, es que el oferente, el que diezmaba, podía comer de esos diezmos. Qué diferente eso a lo que se exige hoy en algunas iglesias, ¿verdad? Que tiene que dar diezmo y tiene que dárselo al pastor o a la iglesia local o donde sea, ¿no? No, en aquellos tiempos sí el diezmo se repartía, o sea, se le daba parte a los levitas, a las viudas, a los huérfanos, hasta al extranjero, al pobre, se le daba parte de esos diezmos, y el oferente comía también parte de esos diezmos. ¿Quiénes hacen eso hoy? ¿Cuántos hacen eso hoy? Bueno, parece que no muchos, ¿verdad? Algunas personas han dicho que eso se refiere a un segundo diezmo y que no es al diezmo, ¿verdad? Primero. Eso es equivocado, hermanos. Mire, lo que pasa es que habría que hacer un estudio a fondo del asunto para que vean que eso es equivocado. Del diezmo podía comer el pueblo, del diezmo de cualquier diezmo. Lo que pasa es que sí se menciona un segundo diezmo, especialmente en la tradición judía, y un tercer diezmo también. Y algunas organizaciones equivocadamente exigen a sus miembros que guarden 3 diezmos. Uno para la iglesia, uno para que ellos coman en las fiestas sagradas, porque son los que celebran la fiesta, algunos de ellos. Y un tercer diezmo para darle a los pobres. Hermanos, ¿dónde dice eso? No, lo que la escritura menciona es que había tres ocasiones en que se daban diezmos. ¿Okay? Voy a leer una notita que tengo aquí. Dice, el diezmo podía comerse, se lo podía comer el pueblo, aunque solo en las proximidades del santuario y no en sus propias casas. En Deuteronomio 14, 22, 29 se dan los detalles referentes a este diezmo. Se refiere al diezmo anual, porque eso es otra cosa. Ahora la gente da sus diezmos semanalmente o mensualmente. Tradicionalmente en aquellos tiempos se hacía una vez al año. Se refiere al diezmo anual. Cuando se habla de un tercer diezmo, lo que significa es el diezmo del tercer año. Analice esto. No eran diezmos concurrentes, sino que eran diezmos consecutivos. O sea, el diezmo del primer año, el diezmo del segundo año y el diezmo del tercer año. Por eso había 3 diezmos, pero no son 3 diezmos que se pagan de una vez. No, eran diezmos consecutivos, en 3 años consecutivos. Y eso se hacía 2 veces, en un periodo de 6 años. Bueno, hay que ir al fondo de la Torá para entender todas estas cosas. Incluso de la tradición judía también. Ese periodo de 3 años en que se entregaba un primer diezmo, segundo diezmo y tercer diezmo en el tercer año, en el primer año, el segundo año y el tercer año, eso se repetía una vez más, hasta al punto de que eran 6 años en los que se presentaban diezmos de esa manera, el diezmo anual. Y en el séptimo año, entonces era el día de una Shemitah, un periodo de descanso para la tierra. Y en ese periodo, ese año no se hacía, no se cultivaba la tierra, solamente se cosechaba lo que uno iba a comer, pero no se cosechaba a nivel industrial, sino que se dejaba libre el campo para los pobres y las viudas y los extranjeros y todo el que quisiera entrar allí a comer. Eso no se hace hoy día, ¿verdad? Y tampoco se entiende lo de los diezmos, cómo era la cosa. Bueno, esto se hacía, no es que había 3 diezmos, es que había un diezmo de primer año, un diezmo de segundo año y un diezmo del tercer año. Y se repetía una vez más y después el año sabático. Eso no se lo explican a los pobres hermanos, que los obligan a veces a pagar por lo menos 2 diezmos. O sea, un diezmo que se le da al pastor y un diezmo que uno tiene que guardarlo para celebrar la fiesta. No, señor. Todo eso se hace con el mismo diezmo, con el diezmo que usted puede conseguir, ¿verdad? Los que pueden. Porque otra cosa es que en aquellos tiempos esa ley del diezmo era para los pudientes, hermanos, para los que tenían ganado, tierra, cosechas, y diezmaban. Los pobres que no tenían nada de eso, no tenían que diezmar. ¿De qué iban a diezmar si no tenían? ¿Ok? Entonces eso se aplica hoy día igual. Si usted tiene un buen ingreso, o qué sé yo, unas cosechas o animales, entonces usted diezma de eso. Si no tiene nada de eso, pues no tiene la obligación de diezmar, porque no tiene. Uno diezma de lo que tiene. De productos, ¿verdad? De lo que se produce en la tierra, etcétera.
Bueno, también habla de primicias y de votos, es amplio el tema, ¿verdad? Primicias y los votos, ofrendas elevadas y todos esos asuntos. Eh, no terminé, vamos a leer el verso 18. Sino delante de Yahweh tu poderoso los comerás en el lugar que Yahweh tu poderoso haya escogido, tú y tu hijo, tu hija y tu siervo y tu sierva, el levita que está en tus poblaciones, y te alegrarás delante de Yahweh tu poderoso en toda obra de tus manos. O sea que está hablando aquí de fiestas, de banquetes, hermanos, ¿ok? Que se realizaban en aquel tiempo, ¿verdad? Con la familia. Después dice, verso 19, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre tu tierra. Verso 20, cuando Yahweh tu poderoso ensanche tu término, como él te ha dicho, y tú digas, comeré carne, porque deseó tu alma comerla, conforme a todo el deseo de tu alma comerás carne. Aquí tenemos un punto interesante sobre el significado de la palabra nefesh, ¿verdad? Y la Reina Valera también lo traduce como alma, en muchas versiones lo traducen como alma. En este caso, a otras versiones lo traducen como ser, todo tu ser, tu persona, todo tú. Cuando tengas deseo de comerla, en hebreo se dice cuando desea tu alma comerla. Y ese es otro de los puntos por los que yo a veces en estudios digo que el alma, el concepto hebreo original de lo que es la nefesh, el alma, lo que implica son los deseos, pueden ser buenos y pueden ser malos, ¿ok? O sea, el alma, pudiéramos decir en palabras modernas, el alma es el asiento de los deseos y las emociones, ¿ok? Y eso se ve claramente aquí. Dice, podrás comer carne porque deseó tu alma comerla, Entonces no es la carne. No dice ahí que la carne deseó comer carne, no, tu alma. Eso nos enseña que la palabra nefesh, que se traduce como alma, lo que significa verdaderamente es el deseo de la persona de comer carne, que eso no es un deseo malo, ¿verdad? En otros casos sí puede ser el deseo malo. El alma puede representar en algunos casos un deseo malo, negativo. En otros casos es un deseo positivo, como es el deseo de comer carne. Verso 21, cuando estés lejos de ti, cuando esté lejos de ti el lugar que Yahweh tu poderoso haya escogido para poner allí su nombre, matarás de tus vacas y de tus ovejas que Yahweh te haya dado como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que desee tu alma. Otra vez, la nefesh. Esto se refiere obviamente a sacrificios que no se hacían como en honor a Yahweh, sino a sacrificios que se hacen para uno comer diario, ¿no? Y que si puedes ir a hacerlo en el templo, mejor, dice ahí. Pero cuando está lejos el lugar, entonces puedes hacerlo en tu casa. Ok. Verso 22. Lo mismo que se come el corzo y el ciervo, así las comerás. El impuro y el puro comerán también de ellas. Quiero acotar que algunas personas en el pasado los he escuchado interpretar mal este pasaje y decir que la Biblia dice que podemos comer animales impuros, o sea, animales inmundos, que según comemos animales puros o limpios, podemos comer también animales inmundos o impuros. Y citan ese pasaje totalmente sacado de contexto, porque eso no es lo que dice ahí. Vamos a leerlo otra vez. Lo mismo que se come el corzo y el ciervo, que son animales limpios, así las comerás, que los animales que mencionó en el verso anterior. Y luego dice, el impuro y el impuro comerán también de ellas. Quiere decir que el impuro y el puro se refiere a hombres, individuos, personas, que están en, por ejemplo, un caso específico es que si la comida es en el templo, una persona que esté en impureza, por ejemplo, por haber tocado un cadáver, o una mujer que esté en impureza por estar en la regla de su menstruación, no podía comer de esos sacrificios en el templo, ¿ok? Pero como aquí está hablando de otros sacrificios que se hacen para la comida diaria o regular, dice que en este caso, no importa, el que está puro puede comer, igual que como el que está impuro ceremonialmente, puede comer también de esa carne. ¿Se dan cuenta? Es que eso lo dice ahí. Lo que pasa es que algunas personas
han tergiversado el asunto. Y menciona la gacela, ¿verdad? Como el ciervo y otros animales así de caza, animales que se cazan, no eran aptos para sacrificios. O sea que eso no hay ningún problema con eso. Bueno, entonces, verso 23, solamente que te esfuerces en no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no has de comer el alma juntamente con su sangre. ¿El alma? Ajá, ¿qué está diciendo aquí? Hermano, los que no han estudiado o no entienden o no quieren entender lo que enseña la Biblia sobre el alma, pues no van a entender este pasaje. Como dice, ¿cómo habla ahí de comer el alma? ¿Qué quiere decir eso? En el hebreo dice la nefesh. ¿Y qué es la nefesh? En este caso, en este verso, dice que la nefesh está en la sangre. Por lo tanto, la palabra nefesh también significa vida. No solamente el asiento de las emociones y los deseos. La nefesh, en hebreo, también significa la vida. Y aquí lo que está diciendo es, y algunas traducciones lo vierten de esta manera, dice, porque en la sangre es la vida, y no has de comer la vida juntamente con su carne. Esa es una buena traducción también. Mejor traducción que decir el alma. ¿Ok? Y es así, o sea, la sangre aquí se identifica como que es la vida, porque todo el mundo sabe ahora que en la sangre es que se transportan a través del cuerpo, tanto del hombre como del animal, todos los nutrimentos, los alimentos, incluso el oxígeno, ¿verdad? Todo lo beneficioso para el cuerpo se transporta a través de la sangre, por el cuerpo. Y por eso se le llama que la sangre es la vida. Es en realidad lo que da vida, ¿verdad? Pero en el lenguaje antiguo se decía, es la vida, la sangre. Bueno, dice el verso 24, no la comerás, refiriéndose a la sangre, en tierra la derramarás como agua, no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hagas lo recto en ojos de Yahweh. Eso se aplica a algo espiritual, de que te vaya bien, pero también se puede aplicar a algo físico, ¿sabes? O sea que el comer sangre puede ser peligroso, porque según en la sangre se transporta la vida, ¿verdad? El oxígeno, los nutrimentos, minerales, vitaminas, etcétera. También la sangre transporta contaminación. O sea, la contaminación que es el resultado de la digestión, ¿verdad? A nivel celular principalmente. Todos esos desperdicios de la digestión pasan a la sangre. Y por eso es que tenemos un órgano maravilloso, ¿verdad? Que se llama el hígado. Entre otros, ¿verdad? Los riñones también, pero el hígado principalmente filtra la sangre, la purifica, y también los riñones, y por ahí se elimina, ¿verdad? Mediante la orina y los excrementos, toda esa impureza del cuerpo. O sea que la sangre también contiene impurezas. Y lo que yo quiero decir es que, aunque en este verso está hablando de que te vaya bien espiritualmente por la obediencia tuya, también se puede aplicar literalmente a la salud. No comas sangre, en otras palabras, no comas sangre para que tengas buena salud, porque la sangre puede ser peligrosa, aparte de todo lo que se ha dicho ya. Me refiero a comer sangre, ¿verdad? No se aplica a otras cosas, a otros usos de la sangre. Verso 26. Pero las cosas que tengas tú consagradas y tus votos los comerás, los tomarás y vendrás al lugar que Yahweh haya escogido. O sea que eso incluye sacrificios, los diezmos, las ofrendas, etcétera. Verso 27. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Yahweh tu poderoso, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Yahweh tu poderoso, y comerás la carne. O sea que aún de esos sacrificios que se ofrecían a Yahweh, porque no estamos hablando de los holocaustos. O sea, el holocausto era un sacrificio que se consumía al fuego totalmente. Está hablando aquí de otros sacrificios, que los oferentes comían de esos sacrificios, una parte, ¿verdad? Otra parte a los levitas, etcétera, todo lo que se ha explicado. Y la sangre entonces se derramaba en el altar, o al pie del altar, o contra el altar, según la costumbre. Verso 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando,
para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hagas lo bueno y lo recto en los ojos de Yahweh tu poderoso. O sea, cuando es que a uno le va bien espiritualmente y también físicamente, cuando uno hace lo bueno y lo recto en los ojos de Yahweh tu poderoso. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, si hacemos lo malo y lo que es tuerto o torcido, no podemos esperar entonces la bendición de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él nos bendice, nos va bien en la vida cuando llevamos una vida buena, de bondad, de misericordia, de obediencia, ¿verdad? De vivir una vida sana y recta. Verso 29, ya estamos terminando. Cuando haya devastado delante de ti, Yahweh tu poderoso, las naciones a donde tú vas para poseerlas o las heredes y habites en su tierra, guárdate, verso 30, guárdate que no tropieces en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus deidades, diciendo, la manera que servían aquellas naciones a sus deidades, así haré yo también. Hermanos, es una advertencia muy válida para nosotros también en este tiempo. O sea, no debemos imitar la adoración de los gentiles, o de los paganos, o como se quiera llamar, o de los idólatras, ¿verdad? O de los desobedientes. No debemos imitar la manera en que ellos sirven al Padre Celestial según ellos, ¿verdad? Y eso es importante, eso hay que analizar eso más a fondo para no estar imitando todo lo que hacen otras religiones. Verso 31, no harás así a Yahweh tu poderoso, porque todo lo que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus deidades, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus deidades. ¿Qué les parece? En aquellos tiempos el paganismo era tan burdo, tan bárbaro, que ofrecían en muchos casos a sus hijos, niños, bebés, a las deidades, ¿verdad? Falsas, como Baal, Kemosh y otros, en adoración. Y hoy día, pues eso de manera espiritual se hace también, ¿verdad? De otra manera, no física. Pero muchos ponen a sus hijos en el altar de la falsedad, del error, de la perversión, de la inmoralidad. Y es una manera, en cierto modo, espiritualmente hablando, ¿verdad?, de entregar a nuestros hijos a las deidades falsas. Ok. Verso 32 y último. Cuidarán de hacer todo lo que yo les mando. No añadirás a ello, ni quitarás de ello. Interesante. En el texto hebreo, ¿verdad?, en la Biblia hebrea, este verso 32 es el primer verso del capítulo 13. En otras Biblias que siguen el orden de los libros y de los capítulos según la Septuaginta, pues el verso 32 es el final del capítulo 12. Pero en el texto hebreo está dividido un poquito diferente y el verso 32 es la primera o el primer verso del capítulo 13. Pero en realidad el verso aplica igualmente a ambos capítulos, al 12 y al 13. Bueno, con esto llegamos al final de nuestra consideración del capítulo 12 de Deuteronomio. Espero que hayan captado por lo menos algo importante, ¿verdad?, que hayan aprendido de ese capítulo y sobre todo que podamos aplicar a nuestras vidas personales aquellos elementos de ese capítulo que apliquen a nuestras vidas. O sea que podemos aprovecharnos de esos elementos que pueden aplicarse a nuestras vidas. Los sacrificios no se pueden hacer ahora, los sacrificios de animales, pero hay otras cosas ahí que hemos estudiado que se pueden aplicar a nuestras vidas, ¿verdad?, como todo lo que se ha dicho. Y si alguien no recuerda, tiene la opción de repetir, ¿verdad?, esta grabación y verla nuevamente, y entonces quizá puedan captar otras cosas que no han captado hasta ahora. Bueno, pues entonces, hermanos y amigos, me despido de ustedes hasta la próxima vez. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Hasta la próxima. Shalom.